Aquí, en un minúsculo asentamiento en las montañas de los Andes, en Sudamérica, nace el comercio global. Y todo gracias a lo descubierto en las profundidades de esta montaña. La plata más pura que el mundo ha visto. En 1581 aparece un comprador para esta plata. A casi 18.000 kilómetros de distancia, el emperador de China, el hombre más poderoso de la Tierra, ha decidido que su pueblo pague sus impuestos en plata. Esto provoca una enorme demanda de plata en China hasta el punto de que su precio superó al del oro. Esta serie investiga cómo se transformó el mundo cuando la plata del rey de España coincidió con las exigencias impositivas del emperador de China. Esta extraordinaria historia da fe de cómo China lideró el nacimiento del comercio global hace más de 400 años. Por primera vez, el mundo estaba unido en una red global, cuyo elemento más importante era la plata. La plata permitió a los emperadores chinos convertirse en los hombres más poderosos de la Tierra. Y la plata hizo a este empresario el hombre más rico del mundo. Gran parte de la revolución industrial estadounidense fue financiada por este comerciante chino. Los artesanos chinos crean objetos de plata con unas técnicas y una belleza sin precedentes que son codiciados en todo el planeta. Ya en el siglo XVIII la gente admiraba esta fantástica obra porque el hilo es tan fino como un cabello. El comercio chino de la plata anima el crecimiento de ciudades en el mundo, desde Boston a Hong Kong y desde Shanghái a Sevilla. Pero también siembra la semilla de la casi total destrucción de China y lleva a la guerra a las potencias occidentales. Los británicos estaban decididos a tener una guerra, y la tuvieron. En este momento, China entra en lo que se ha dado en llamar el siglo de la humillación. Un periodo en el que ni siquiera controlaba sus asuntos exteriores. Pero China no se libraría de su obsesión por este metal precioso. Tener fe solo en la plata es como una religión en la historia china. La plata es el oro de la historia china. Esta serie desvela cómo la plata cambió la historia de China y la historia del mundo. Es como tener un trozo de la historia en la mano. El perfil urbano de la moderna Shanghái es una de las vistas que mejor definen la China actual. Da fe de los últimos 40 años, en los que China ha vivido un ascenso meteórico para convertirse en la segunda economía del planeta. Pronto será la primera. Pero que China esté en el centro del comercio mundial no es algo nuevo. Hace 250 años, en el siglo XVIII, China es ya el mayor imperio económico y cultural del mundo, gobernado por uno de sus emperadores más celebrados, Qianlong. Qianlong exhibía sus riquezas. Mandó construir palacios. Qianlong, sin duda, estaba convencido de que era uno de los hombres más ricos de la Tierra en su época. China ocupa esta posición de dominio en el comercio global porque a todo el mundo le encantan su porcelana y su seda. Y estos artículos de lujo se pagan generosamente con lo único que China quiere: plata. China depende de la plata desde que, en el siglo XVI, el emperador decidiese cobrar los impuestos a su pueblo en ella. Pero China tiene poca y debe importarla. Parece darse la combinación perfecta de oferta y demanda, sobre todo a finales del siglo XVIII, gracias a un artículo único que China controla y que el resto del mundo le pide por encima de todo. China tenía té. En ninguna otra parte del mundo conocido en esa época se producía té.
El té se impone rápidamente como una droga adictiva. Gran Bretaña importa más té de China que cualquier otro país europeo. El 80% de las exportaciones de té desde el puerto de Cantón se envían allí, y el derecho a importarlo lo detenta una extraordinaria organización, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Eran mucho más de lo que sugiere el nombre. No eran solo una empresa, sino una organización casi gubernamental. A finales del siglo XVIII, la Compañía de las Indias Orientales presume de contar con un ejército privado de casi 90.000 hombres, además de una flota de buques fuertemente armados. Controla una gran parte de la India a expensas de los emperadores mogoles. Pero a pesar del colosal negocio del té, hay un gran problema en el comercio británico con China. Los comerciantes británicos necesitaban mercancías que poder vender. Tenían algodones, tenían lanas, probaron con todo. Pero era muy difícil encontrar un artículo que tuviese una demanda significativa en el mercado chino. La demanda de té es tan grande que los británicos no tienen más remedio que aceptar las normas chinas. Los cofres de plata de la Compañía de las Indias Orientales se vaciaban mientras buscaban productos rentables que intercambiar con China. En ese momento la ventaja la tenía China. La Compañía de las Indias Orientales convence al gobierno británico de que actúe. En 1792, Gran Bretaña organiza una enorme misión comercial a China. A la cabeza de esta gigante empresa, el estadista y diplomático Lord George Macartney, de quien se espera que saque mejores condiciones de comercio a la nación más poderosa de la Tierra. La Biblioteca Británica conserva la carta del ministro del Interior, que describe el principal problema que debe resolver Macartney. Debería nombrar, después de insistir en las inclinaciones amistosas y pacíficas de Su Majestad hacia el emperador y su corte, los beneficios inmutables que se derivan de un comercio entre las dos naciones, en el curso del cual recibimos, además de otros artículos, la cantidad de 20 millones de libras de peso de una hierba china. Así que, en lugar de pagar todo ese té con lingotes de plata, los británicos deben persuadir al emperador Qianlong de que compre artículos británicos. Pero las ambiciones británicas van más allá de un aumento de las ventas. Ordenan a Macartney convencer al emperador de que ofrezca a los británicos una base comercial, un trozo de la propia China. Deseamos obtener la concesión de una pequeña extensión de terreno o una isla. No deseamos fortificaciones ni defensas, sino únicamente la protección del gobierno chino para nuestros mercaderes y sus agentes al comerciar o viajar por el país. Cuando enviaron esta misiva eran muy optimistas. Pensaban que podrían conseguir algo. Los británicos tienen razones para su optimismo. Es la primera nación del mundo que se industrializa, y gracias a ello, su poder militar y económico crece. Gran Bretaña se considera a la altura de cualquier otra nación del mundo, incluida China. En septiembre de 1792, Lord Macartney, junto con 700 soldados y sirvientes, parte hacia China en una flotilla de 3 buques. Navegan con intérpretes, músicos, con una banda. Llevan una gran cantidad de regalos muy elaborados. Cantan, tienen relojes musicales. Hay de todo para el emperador, pero tienen un objetivo muy claro: sus peticiones. Y la más importante es que el Estado británico sea reconocido por el chino, permitiendo que una embajada permanente resida en la corte de Pekín. Cuando Lord Macartney llega a China en julio de 1793, espera reunirse con el emperador, pero este no se encuentra en la ciudad prohibida. Qianlong ha trasladado su corte 300 kilómetros al norte, más allá de la Gran Muralla, a su residencia de verano, en Chengde. Tras casi un año desde que partió de Inglaterra, Macartney tiene que esperar antes de poder ver al hombre más poderoso de la Tierra.
El emperador Qianlong lleva ya casi 50 años en el trono. Es octogenario y uno de los más grandes emperadores de la historia china de principio a fin. Ha expandido China hasta Asia Central con guerras triunfales y se siente muy orgulloso de sus logros. McCartney dijo que iba a felicitar al emperador Qianlong por su 80 cumpleaños. Cuando se lo dijeron a Qianlong, pensó que lo que atraía extranjeros desde tan lejos para felicitarle por su cumpleaños y presentarle sus respetos era la gran fama del Imperio Qin. Piden a McCartney que se una a la fila de embajadores de las distintas fronteras del vasto imperio de Qianlong. Este recibe tributos de cada uno de ellos, pero no en un palacio, sino en una tienda. El lugar en el que estamos se llama Jardín de los 10.000 árboles. Y como vemos, hay muchos árboles, pero ningún edificio. En la época en la que el emperador Qianlong recibió a McCartney, tampoco había construcciones. Así que lo recibió en una yurta mongola como las que tengo detrás. Aquí no había palacios. Al presentarse ante Qianlong, los embajadores debían arrodillarse y apoyar la frente en el suelo 9 veces. McCartney, sin embargo, se niega. En lugar del kowtow tradicional, se apoya en una rodilla antes de entregar sus regalos. Este es uno de los muchos bocetos de William Alexander, un joven artista de la embajada. Una de las cosas que dibujó fue este planetario, el regalo más grandioso y espectacular, porque al haber leído los relatos de China de los misioneros jesuitas, pensaban que la corte estaba muy interesada por la astronomía. Pero el regalo más importante es una caja de oro macizo con diamantes incrustados que contiene una carta del rey británico Jorge III, exponiendo sus esperanzas en la misión comercial. Habían preparado especialmente ese momento, pero dicen que Qianlong ni siquiera lo miró y apartó la caja a un lado. Ambas partes tenían intereses distintos. Qianlong pensaba que había ido a felicitarle por su cumpleaños y le había concedido el favor de permitir que lo viera un instante, así que ya había logrado su objetivo. Pero antes de que McCartney y su séquito se marchen, Qianlong entabla una educada charla que pone el foco sobre el joven y precoz hijo del segundo del enviado británico, que durante el largo viaje ha aprendido mandarín. Cuando fueron recibidos por el emperador Qianlong, este les preguntó si alguno de ellos hablaba chino. Este chico dio un paso al frente y Qianlong le dejó acercarse e intercambió unas palabras con él. Qianlong le tomó simpatía e incluso cogió una bolsita que llevaba y se la dio. Pero este encantador encuentro de la embajada apenas afecta al resultado. La carta de Jorge III a Qianlong es traducida y el emperador chino responde con gran incredulidad. Hay una frase tremendamente famosa. Los productos de nuestro imperio son incontables y muy abundantes. No tenemos la menor necesidad de productos de otros países. La embajada es un fracaso absoluto. Los Qin no están dispuestos a reconocer a los británicos un estatus de igual a igual. El emperador Qianlong no solo es emperador del Imperio Qin, sino el Hijo del Cielo. Ese rey Jorge III al que representa McCartney es, según la visión del mundo de Qianlong, un subordinado. Por desgracia, los posteriores emperadores de la dinastía Qin se confiaron demasiado. Qianlong pensó, como muchos grandes emperadores de la historia china, que él era el rey, el emperador del mundo entero. Qianlong rechaza todas las peticiones británicas, pero aún envía un funesto aviso a Jorge III. Empleará la fuerza si los barcos británicos tratan de comerciar fuera de Cantón, el único puerto de China abierto para ellos.
La misión: recoge sus cosas y vuelve a su punto de partida. Vuelve por tierra y Qianlong ordena que durante todo el camino hacia el sur se reúnan las unidades militares de los Qin a la vista de la embajada para hacer creer a los británicos que tienen una gran fuerza militar y que pueden con ellos. Todo el que lo analice ahora se da cuenta de que el emperador Qianlong y sus consejeros no eran estúpidos. Tenían un conocimiento muy limitado de la política europea de la época, pero eran unos políticos astutos y eran conscientes de que los británicos tenían un buque de guerra fuertemente armado en la costa. Lo que querían era rechazar las inaceptables exigencias de los británicos y librarse de ellos sin causar problemas. Qianlong ha mantenido el statu quo. Su exhibición de fuerza está pensada para disuadir a los británicos de atacar y de momento lleva ventaja. McCartney regresa a casa con las manos vacías y humillado. En Gran Bretaña, ahora la gente considera a China despótica y atrasada, y denigra y se ríe de su gobernante en populares caricaturas. Se produce un gran cambio a partir de una sinofilia intelectualmente entusiasta. Había un amor o un interés por China, una valoración de lo que parece una China idealizada. Pero eso cambia tras los primeros informes de británicos que han estado allí y que dicen que no es nada de eso. De hecho, en palabras de McCartney, el país es un viejo guerrero de primer orden que va camino del desguace. Y si pudiéramos darle un empujón, cambiaría las cosas. A pesar de sentirse herida por el rechazo de Qianlong, Gran Bretaña no tiene más remedio que aceptar las condiciones impuestas por China. Y a principios del siglo XIX, sigue habiendo enormes fortunas por hacer en el centro de comercio más activo del planeta, Cantón. Todo el té de China, junto con sus sedas y porcelanas, salen de Cantón. Y a Cantón llega la plata del mundo para pagar esas mercancías. Esta vía acuática, el río de las perlas, era entonces la vía principal y la única legal para la plata extranjera que entraba en China. Este era el camino de la plata. El comercio con Occidente hace de Cantón una parte pequeña y remota del vasto imperio chino, una de las ciudades más ricas y cosmopolitas del mundo. Esta es la edad dorada de Cantón. Era el nexo del comercio global. Había gente vestida con distintos ropajes, hablando diferentes lenguas, tratando de mercancías de todo el mundo. Algunas eran más importantes que otras, el té, la plata, pero era una ciudad vibrante a donde acudía la gente en tropel, porque allí podía hacer negocio. Cantón no solo es donde se intercambian las mercancías, también donde se fabrican. La ciudad se convierte en el taller del mundo, con millares de artesanos mal pagados, pero expertos produciendo artículos chinos adaptados a los lucrativos mercados extranjeros. Debemos tener en cuenta que a partir de finales del siglo XVIII, Europa no producía porcelana fina y dependía de China para ello. Cantón era el único puerto que podía canalizar el comercio con China y tenía la ventaja de contar con muchos fabricantes y talleres para pintar este tipo de porcelana. Creo que les sorprendería mucho que los extranjeros necesitasen un cuenco tan grande. Nosotros usamos los cuencos para comer arroz y sopa. Les dirían que es un cuenco para el ponche. Su forma y su función debían de parecer muy exóticas a los chinos. Pero los dibujos, los diseños y los motivos debían parecer igual de exóticos a los occidentales.
En Cantón también se desarrolla una artesanía que echará raíces fuera. Miles de talleres producen objetos de plata para mercados y gustos extranjeros. Esta es una época en la que prácticamente nadie tenía claro cómo era China, y había un tremendo interés y fascinación por Cathay, esa tierra que casi nadie había visto. No son representaciones de China en sí, son paisajes míticos con bestias míticas. Hay muchas pagodas, barcos, hermosas flores, frutales. Esa fantástica asa en forma de dragón nunca estaría en una pieza de plata de Londres o Filadelfia, y dice a gritos que ha sido fabricado en China por plateros chinos. Estos plateros cantoneses producen objetos muy elaborados, pero también imitan los occidentales a menor precio. Podías pedirle a un platero chino que te hiciese una cuchara prácticamente idéntica a tu cubertería familiar del siglo XIX por una fracción de su precio. Como vemos, estas son prácticamente idénticas. Las dos se fabricaron en la década de 1830. Una en Escocia, en Edimburgo, y la otra en Cantón, pero son prácticamente iguales. La plata en sí tendría el mismo precio, pero la mano de obra era infinitamente más barata. Creemos que la producción en masa es cosa del siglo XXI, pero que todas estas cosas sean tan baratas es algo que, hasta cierto punto, ya pasaba en el XIX. Cantón es dinámica. Es un centro de la industria y el comercio. Y uno de los crisoles en los que nace el comercio internacional moderno. Pero presenta desafíos para los comerciantes occidentales. Encontrar los artículos adecuados, decidir en qué idioma hablar o en qué divisa comerciar. Todo eso es muy importante. No es una tontería a principios del siglo XIX, cuando no había academias de idiomas ni escuelas de negocios que te dijeran cómo superar las barreras culturales. Ese mundo en muchos aspectos me parece más fascinante que el mundo actual. El Cantón histórico está ahora enterrado bajo un inmenso perfil urbano de hormigón y acero. Pero en el centro de Londres, esta galería contiene una serie de extraordinarios dibujos que captan el control al que estaban sometidos en Cantón los comerciantes extranjeros. No podían salir de un pequeño tramo de la orilla del río de unos 300 metros. No podían hacer mucho ejercicio. Si miramos atentamente este cuadro, vemos 4 pequeños occidentales remando, y aparte de eso estaban las visitas ocasionales a jardines florales o los templos de la otra orilla. Por lo demás estaban allí confinados. Esta pequeña sección junto a la muralla de Cantón se conoce como las 13 factorías. Los edificios no parecen muy chinos porque se permitía a los occidentales adaptar las fachadas y hasta cierto punto el interior como les pareciese bien. Vemos el jardín de la derecha, frente a la factoría británica. Las autoridades cantonesas desconfiaban de ese jardín porque les sugería que los británicos estaban allí para quedarse. Un jardín significa estabilidad. Posiblemente el primer paso hacia una colonia. Era algo que les molestaba. Los mercaderes también sufren graves restricciones en su vida social. Se les prohíbe aprender chino. Se les aconseja no mezclarse con los chinos. Y se prohíbe entrar a las mujeres, incluidas las esposas. Desde el punto de vista del gobierno chino, era muy razonable, porque a los chinos ya les asombraba ver a hombres extranjeros. Si también aparecían mujeres extranjeras en la calle, se produciría el caos. Los comerciantes extranjeros pueden hacer fortuna en China, así que merece la pena soportar las pesadas restricciones. Aprovechan al máximo su aburrida vida en lo que se conoce como el gueto dorado.
Sabemos que bebían y que comían bien, que en la medida en que podían, probaban y disfrutaban de todo tipo de placeres y del ocio de la vida china, como en barcos burdeles de primera categoría. Eran invitados a fiestas por sus amigos comerciantes, por sus colaboradores. En cierto modo, los comerciantes tenían poco de lo que quejarse. Escribiendo sobre su estancia en Cantón, en 1830, un diplomático estadounidense, Gideon Nye, describe una fiesta a la que asiste uno de los comerciantes británicos más prominentes de Cantón. Entonces se vio lo que nunca antes se había visto en Cantón. El propio señor Jardine y el señor Wetmore intentando bailar un vals con una simple melodía. Pero la restricción más grave es la orden imperial de que los comerciantes extranjeros de Cantón realicen sus negocios a través de un selecto grupo de poderosos mercaderes chinos llamados quejón. Siendo comerciantes extranjeros en Cantón, no podían hacer negocios con cualquiera. La dinastía Qin les exigía que colaborasen con uno de los entre 8 y 12 mercaderes Han, encargados de la impresionante tarea de gestionar todo el comercio internacional del Imperio chino. Y de esos 8 o 12 comerciantes, solo uno destacaba de los demás. Este comerciante es uno de los hombres más extraordinarios de la historia china. Nacido el mismo año que Napoleón Bonaparte y el duque de Wellington, este mercader chino prospera en una época de grandes cambios globales y aumento del comercio para convertirse, según dicen, en el hombre más rico del mundo. Se llama Hou Qua. Hou Qua, Marco Pequeño. No parecía un nombre tan rico como realmente era. Era una persona emprendedora y audaz en los negocios, en el puerto de Cantón, a principios del siglo XIX. Con esas barreras lingüísticas, él navegó por las turbulentas aguas de las finanzas y el comercio global de una manera muy cuidadosa, pero atrevida. Hou Qua se establece vendiendo enormes cantidades de té a los británicos, con los que amasa una fortuna en plata que se valoraría en más de $1.000 millones actuales. Y se considera mayor que la de los Rothschild en la Europa de la época. ¿Cómo amasó una fortuna tan gigantesca? Pues con años de negocios, principalmente con la Compañía de las Indias Orientales, porque los beneficios eran enormes y constantes. ¿A dónde iba la plata? Hou Qua tenía una cámara donde guardaba la suya, claro. Según una leyenda, en el incendio de 1822, Cantón ardió por completo. Y hubo testigos que vieron ríos de plata fluyendo desde esas cámaras al fundirse y hacerse líquida. Así, en vez de dejar su dinero guardado en una cámara, Hou Qua empieza a prestarlo. 10 millones de libras a la Compañía Británica de las Indias Orientales y luego a sus colegas comerciantes de Cantón. No se sentía seguro con toda esa plata guardada en una cámara de Cantón. Le daba miedo que un funcionario avaricioso encontrase la manera de quitársela. Así que invertía su dinero en otras partes para mantenerlo a salvo. Ganaba dinero con el dinero. No solo tuvo éxito en el comercio internacional de té, también fue un elemento indispensable en el negocio financiero mundial. Hou Qua es también un empresario bendecido por el don de la previsión. Es consciente de las dificultades de depender demasiado de su único cliente importante, la Compañía de las Indias Orientales. Ve su oportunidad de oro al asociarse con comerciantes de un país a punto de iniciar un meteórico ascenso: Estados Unidos. Consideraba a los socios estadounidenses una forma de llegar a la red global más allá de sus contactos con los británicos. Y Estados Unidos, independizado recientemente, está deseoso de forjar un vínculo comercial con China.
Era un país nuevo, que calculaba su existencia en años y contemplaba al país más antiguo del mundo, que había tenido muchísimas dinastías y calculaba su duración en siglos e incluso milenios. Cuando viajaron a China, comprendieron que tenían delante una enorme fuente de energía económica. Esto es Cape Cod, un exclusivo y acomodado enclave de la costa este de Estados Unidos. Y en esta casa hay un retrato de Ho Kwa, que ayuda a ilustrar cómo se fundaron algunas de las mayores dinastías norteamericanas gracias al comercio con China. Está aquí porque es un cuadro que mi tatarabuelo se trajo de Cantón. Warren Delano II fue un importante comerciante chino-estadounidense. Hizo fortuna en China. No conocemos la cantidad, pero debieron de ser al menos 100.000 reales de a 8 o quizás más. Son más de 20 millones de dólares actuales. Y es el dinero que funda una de las familias más importantes de la historia de Estados Unidos. El nieto de Warren, Delano, es Franklin Delano Roosevelt, el presidente que más tiempo ha estado en el cargo. Su fortuna familiar está ligada a Ho Kwa. Se le tenía en gran estima. Era honorable y puntual en sus tratos. Siempre cumplía. Y no tenía un pelo de tonto. Mantuvo muchas relaciones con los bostonianos. Cuando iban a Cantón, sus socios norteamericanos disfrutaban del privilegio de ver la espectacular residencia de Ho Kwa por dentro si los invitaban a un banquete. El tatarabuelo de Fred Grant Warren y su hermano Edward narran una impresionante hospitalidad. Hoy hemos cenado lujosamente alrededor de las 4. Nuestra cena dispuesta por Ho Kwa, el principal mercader Hong, era típicamente china. Unos 15 platos, sopa de nido de pájaro, aletas de tiburón, huevos de paloma. Tardamos 3 horas en acabarla. Hace muchos años que Ho Kwa no ofrecía una cena en su casa y quizá nunca antes ofreció una así a un amigo. Con banquetes como ese, Ho Kwa refuerza sus lazos con los norteamericanos. Su influencia llega tan lejos que confía parte de su fortuna a sus mejores socios en Estados Unidos para invertirla en su nombre. Su dinero se invierte en un momento decisivo de la historia de ese país. Se podría decir que Ho Kwa contribuyó a construir Estados Unidos. Invierte su dinero en los ferrocarriles, las fábricas y las minas de carbón estadounidenses, impulsando el desarrollo del país. Gran parte de la revolución industrial estadounidense fue financiada por este comerciante chino que vivió en Cantón a principios del siglo XIX. Hoy hay mucho miedo a las inversiones chinas. Muchos estadounidenses se preguntan si la potencia económica china ejerce demasiada influencia sobre las empresas norteamericanas. Lo que no saben es que esto ya pasaba, de una manera bastante notable, hace más de 100 años, debido al comercio con China. Pese a la riqueza que se crea, los estadounidenses encuentran los mismos problemas para comerciar con China que todos los occidentales antes que ellos. Se esfuerzan por encontrar cualquier cosa que los chinos quieran comprar. Los comerciantes norteamericanos llevaban plata a China a regañadientes. Habrían preferido llevar otros artículos. Al llevar plata, que es básicamente una divisa, eso quería decir que más que comerciantes eran mayoristas. Al principio probaron con el ginseng, que no fue mal un par de años. Luego se intentó importar pieles desde la costa noroeste del Pacífico. Eso duró más años, pero lo que siempre veían era que la plata era el ingrediente mágico. Más que nunca, a principios del siglo XIX, los mercaderes occidentales necesitan desesperadamente un producto que vender a China en lugar de plata. Y encuentran uno que están seguros de que se impondrá. Como el té,
es de origen vegetal. Pero lo que los comerciantes occidentales van a usar para inundar el mercado chino es una droga muy adictiva e ilegal. Opio. Es una decisión sorprendente entonces y alterará la historia del mundo. El comercio de opio tiene un profundo impacto en la economía china, en el gobierno chino, en la sociedad china y en los chinos como individuos. Es una victoria para los comerciantes extranjeros, pero tiene un impacto devastador en la China de los Qin. Fumar opio estaba prohibido en China desde 1813. Pero el comercio no solo continúa, sino que crece exponencialmente. En 1767 se importan 1000 baúles de opio desde India. En 1838 son 40.000. Habría funcionarios, los más altos de la corte, que tomarían un poco de opio para relajarse. Habría eruditos de clase media matando el tiempo fumando opio en pipa, quizá en un local con ese propósito. O incluso hombres con un trabajo agotador que tomarían opio para aliviar sus dolores musculares. Los principales elementos de este comercio ilegal son los británicos, que cultivan grandes cantidades de opio en Bengala, India, la joya de la corona de su imperio en expansión. Al menos Gran Bretaña tiene un producto distinto de la plata que los chinos codician. Pero esto no le viene bien a las vitales reservas de plata chinas. A mediados del siglo XIX, la plata salía en grandes cantidades de China para pagar la importación de opio, y a los británicos les iba muy bien con ello. Dos ambiciosos escoceses se hacen inmensamente ricos vendiendo opio. Sus nombres siguen siendo conocidos hoy por la empresa que fundan en 1832, que crece hasta convertirse en una gigantesca multinacional con una facturación anual superior a los 40.000 millones de dólares. William Jardine y James Matheson, que llegaron a causar un enorme impacto en este comercio ilegal en China. Son influyentes por su innovación sistemática, mientras que otros comerciantes se conforman con vender en el estuario del Río de las Perlas, lejos de la mirada de los funcionarios Qin. Jardine ha encargado construir barcos con los que venderá la droga a lo largo de la costa. Encarga nuevos clíperes, veleros muy rápidos, que llevan el opio a la costa de China. Jardine y Matheson compran opio en Bengala, controlada por los británicos, y llevan sus barcos frente a la costa china. El opio es descargado y entregado por intermediarios chinos a clientes chinos. Lo más importante de Jardine y Matheson es que no se consideran contrabandistas ni traficantes. Son caballeros, comerciantes con licencia. Los chinos que acuden a comprar el opio en sus barcos en discretos fondeaderos de la costa de la provincia de Fujian, esos son los traficantes. Pero su negocio adquiere mala fama en Gran Bretaña. William Jardine es descrito por Benjamin Disraeli, el primer ministro, como un hombre espantoso, un escocés más rico que Creso, un McDraggy recién llegado de Cantón con 1 millón del opio en cada bolsillo. Pero en sus mentes, la empresa de Jardine y Matheson simplemente suministra un artículo que los chinos desean. Y es un comercio visto con envidia desde la otra orilla del Atlántico por los estadounidenses. Sobre todo por el comerciante de porcelana, Thomas Handasik Perkins, uno de los nombres más respetables de la sociedad bostoniana, molesto por ser excluido del lucrativo comercio de opio por los británicos. Aquello siempre había molestado a Thomas Perkins, que tenía una sana rivalidad con sus competidores británicos. Sabía que si hubiese podido cambiar opio por té, sería mucho más rico que cambiando plata por té. Los estadounidenses se unen a este tráfico ilegal produciendo su propio opio en Turquía. El número de baúles que se introducen ilegalmente en China crece a un ritmo vertiginoso.
Había una crisis social cada vez mayor. Los funcionarios de la dinastía Qin se percataron del uso del opio y creció su preocupación por lo que consideraban los efectos perniciosos en grandes partes de la sociedad de fumar o mascar opio. En la década de 1830, el número de adictos al opio se cuenta por millones. La droga pasa una terrible factura a la salud del país. En Pekín, el emperador Daoguang debe enfrentarse a un inmenso dilema: combatir la creciente adicción de su pueblo al opio y detener la salida de la valiosa plata de su imperio. En marzo de 1839 toma una decisión. Envía a su funcionario más incorruptible a Cantón, el comisionado Lin Setsu. El comisionado Lin es nombrado para cortar con el comercio ilegal de opio. Actúa con gran rapidez y lo hace sin piedad. Primero fue al lugar de los hechos y exigió a todos los adictos y traficantes de opio que entregasen inmediatamente sus existencias de la droga. Eso fue lo primero. En segundo lugar, se mostró indulgente. A los que obedeciesen su deseo y le entregasen el opio, no los castigaría, sino que podría ofrecerles ayuda. Pero al que no entregara el opio, lo condenaría a muerte. El comisionado Lin detiene a más de 1.500 traficantes chinos y confisca 70.000 pipas de opio. Luego exige a los británicos que entreguen sus baúles de opio. Cuando se niegan, bloquea el río de las Perlas y recluye a todos los comerciantes extranjeros en sus residencias. Los pone en arresto domiciliario. Les retiran a sus sirvientes. Algunos tienen que aprender a cocinar. Es un gran golpe. La atención de Lin Setsu no se limita a los mercaderes extranjeros. Detiene al principal comerciante cantonés para hacerle responder por el contrabando de opio. La corte de los Qin investigó especialmente a Ho Kwa, que fue mucho tiempo el jefe del clan Han. Hay varias auditorías que, financieramente, costarán caro a Ho Kwa y su familia. Ho Kwa vive con la amenaza de ser decapitado en este tenso punto muerto. Al mismo tiempo, uno de sus socios estadounidenses en Cantón, Robert Bennett Forbes, reflexiona sobre la naturaleza lucrativa y la moralidad del comercio del opio en una carta a su mujer. La importación de opio ha crecido gradualmente con el conocimiento de las autoridades locales hasta cantidades equivalentes a 50.000 baúles, casi 15 millones de dólares. Suele venderse fácilmente en metálico. 15 millones de dólares es mucho dinero, y el gobierno solo quiere acabar con este tráfico que ha desmoralizado las mentes, ha destruido los cuerpos y ha vaciado el país de dinero. No ha habido una sensación moral de indignación relacionada con el negocio. Debo mencionar que gané mi primera fortuna con eso. Para encontrar una salida a este atolladero y volver a hacer negocio, los británicos entregan su opio a Lin Setsu. En marzo de 1839, ordena que sus 22.000 baúles de opio sean destruidos públicamente. Estos son los estanques donde Lin Setsu mandó destruir el opio. No tenía pensado destruir el opio en Jumén. Había pensado llevarse el opio confiscado, más de 1.000 toneladas, a Pekín. Pero estaba muy lejos y podían robar los 20.000 baúles por el camino. Así que el emperador Daoguang dijo que no llevase el opio allí, que lo destruyese en Jumén, y que hiciese que los vecinos y los mercaderes extranjeros de Cantón fuesen a verlo. Lo deshicieron a partir de unas bolas del tamaño de balas de cañón en una pasta de opio compacta, mezclándolas con agua y lanzándolas al mar. Millones de euros en su equivalente actual de esta valiosa droga fueron tirados al río de las Perlas.
Lin Se-tzu era en cierto modo un hombre humano. Comprendió que grandes cantidades de narcóticos iban a ser depositadas en el sistema fluvial. Por eso pronunció una oración por los peces y la vida acuática, para que sobreviviesen al vertido repentino de drogas en su hábitat. Y luego escribió una carta a la reina Victoria, amonestándola por permitir que sus comerciantes fueran a China a vender esa droga. Mientras tiente al pueblo de China para comprarla, mostrará su despreocupación por la vida de los demás, la indiferencia de su codicia ante el daño que hace a otros. Su Majestad no debería permitir que ese veneno existiera ni en el cielo ni en la tierra. Y pensó, basándose en la tradición confuciana, que después de haber amonestado a esa monarca extranjera, ésta aprendería de su error y el comercio británico de opio se detendría. Pero no fue así en absoluto. En lugar de ello, tras la destrucción de su opio, los británicos exigieron una compensación. Cuando se la negaron, se tomó como un insulto al Estado británico. Los dos mayores comerciantes de opio de Cantón, William Jardine y James Matheson, encabezaron una furiosa respuesta. Publicaron panfletos que divulgaron por todo el país. Hablaron con quienes podían hacer presión en el Parlamento. Se creía que un ataque breve y súbito resolvería el problema y obligaría a los Qin a aceptar la nueva realidad de un mundo donde mandaban los británicos. Un mundo en el que debían ser tomados en serio, ser tratados con respeto y donde se les permitiría comerciar. Al ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Palmerston, no hizo falta convencerlo. Su grito de guerra fue: demos a China un buen vapuleo y ya nos explicaremos después. Estaban decididos a tener una guerra y la tuvieron. En junio de 1840, una flotilla británica llegó al Río de las Perlas. China está segura de poder defenderse. Preparar toda la costa china para un ataque era una inmensa operación. Pero no comprendieron la ferocidad que tendría ese ataque. El puente de Yeiwan se construyó para colocar cañones para defender el lugar y evitar que barcos extranjeros cruzasen esta línea de defensa y entrasen en Cantón. Allí hay un fuerte, y si nos fijamos bien, los cañones apuntan hacia adelante. Los dos fuertes están uno frente a otro, formando una red de fuego cruzado. Si un barco va hacia allí, como ese, en esa dirección, será sometido a un violento ataque desde dos puntos a la vez. Pero lo que China no ha comprendido es que Gran Bretaña, a principios del siglo XIX, se ha transformado. Ya no es la nación que se arrodilló ante el emperador chino para llevarle regalos. Ha emergido triunfante de las guerras napoleónicas y tiene ambiciones imperiales. A pesar de que la población británica es 30 veces menor que la china, el gobierno británico recauda los mismos ingresos tributarios anuales que el emperador chino. En primer lugar, se podría decir que esto fue impulsado por la nueva capacidad dada por la revolución industrial y por el carbón. Los cañoneros que salieron de la costa de China eran muy diferentes de los viejos veleros que podían tener 100 años antes. Y además, las armas. Era una tecnología de alto nivel y de alta precisión. Los británicos habían dado un paso de gigante con respecto al daño que podían infligir a aquellos que les hiciesen frente. El acorazado clave, el Némesis, casi ganó la guerra del opio sin ayuda. Podía ir en contra del viento, ya que se impulsaba a vapor, y hacer todo lo que resultaba imposible a los juncos chinos. Tecnológicamente, los chinos estaban en desventaja. Los puertos de China sufren un ataque despiadado. Sus barcos son inferiores en armas y en maniobrabilidad.
Los británicos disfrutan de una amplia ventaja cuando la guerra llega a tierra. Los soldados británicos tenían rifles de llave de chispa y un dispositivo del que carecían los soldados Qing, que eran las bayonetas fijas al desembarcar. La ventaja era que los británicos podían disparar sin parar y luego usar las bayonetas como lanza en el combate cuerpo a cuerpo. Según los relatos británicos, las tropas Qing lucharon heroicamente hasta el punto en que el ejército británico no podía comprender por qué no se rendían y preferían morir en batalla. Las bajas fueron enormes. China ha perdido la guerra y no tiene más remedio que negociar un tratado de paz. En 1842 firman el Tratado de Nankín, un documento que refleja cuánto ha cambiado el mundo para China. La copia británica está aquí, en el Archivo Nacional de Londres. Tratado. Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y Su Majestad el Emperador de China, deseando poner fin a los malentendidos y consecuentes hostilidades que han surgido entre ambos países, han decidido pactar un tratado con ese objetivo. Aunque el lenguaje del tratado es cálido y amistoso, en realidad lo que afirma es que, de ahora en adelante, China tendrá que hacer lo que digan los británicos. El tratado otorga a los británicos todas las exigencias y aún más de la embajada de Macartney, que tan rápidamente fue rechazada por el emperador chino en 1792. Su Majestad el Emperador de China accede a que súbditos británicos, con sus familias y establecimientos, obtengan permiso para residir con el objeto de realizar sus intenciones mercantiles, sin ser molestados ni limitados, en las ciudades y pueblos de Cantón, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. Pero los británicos tienen una exigencia aún mayor. Su Majestad el Emperador de China cede a Su Majestad la Reina de Gran Bretaña la isla de Hong Kong para ser poseída en perpetuidad por Su Majestad británica y ser gobernada por las leyes y normas que Su Majestad, la Reina de Gran Bretaña, tenga a bien dictar. Al emperador de China, que hasta este momento nunca ha tenido que ceder nada a nadie, le dicen que, bajo el influjo de los buques de guerra, tendrá que dejar que la Reina de Gran Bretaña, un país remoto, tome el control y colonice parte de su territorio, una parte un tanto desconocida del sur de China, una isla llamada Hong Kong. Podemos imaginarnos el hecho contrario, que una flota de barcos de guerra chinos apareciese a finales del siglo XIX en el Solent y decidiesen que querían la isla de White. Dándole la vuelta, entendemos mejor lo escandaloso que habría parecido esto en China. Creo que el Tratado de Nankín es uno de los documentos más importantes de la historia china, porque señala el inicio de un periodo que configura el pensamiento chino hasta la actualidad, los principios del siglo XXI. En este momento, China entra en lo que se ha dado en llamar el siglo de la humillación. Se vieron obligados a firmar ese tratado, a aceptar que China dejase de decidir sus propias relaciones exteriores y a admitir que podían ordenarle cómo relacionarse con el mundo exterior. El recuerdo de esa humillación nunca ha desaparecido en China. La caída de China es espectacular. Los chinos sienten la derrota como nación y como personas. Esta pone fin a la edad dorada de Cantón y empieza el rápido declive de su principal comerciante y quien fuera el hombre más rico del mundo, Hou Qua. Muere en 1843, un año después del final de la Guerra del Opio. Su hijo continúa el negocio, pero su enorme fortuna se reduce. Hoy, solo sobrevive el apellido familiar. Descendemos del nieto de Hou Qua, que pasó a la familia del hermano de Hou Qua para darles un heredero, lo que significa que yo desciendo tanto de Hou Qua
como de su hermano. Esta era la finca y el jardín de la familia Houqua. Solo unas pocas fotografías nos permiten ver la que fuera la opulenta residencia de Houqua y sus jardines ornamentales. Hoy no queda casi nada. Esto es un biombo con flores talladas que ha sobrevivido. Esto no se ha movido. Cuando vine por primera vez, cuando los descendientes vivían aquí, tenía este aspecto. Esto se ha conservado. Para los vencedores, la guerra del opio es transformadora. Hong Kong inicia su espectacular auge a partir de lo que entonces se considera una roca estéril en la costa china y se convierte en parte integral del Imperio Británico. En el centro de Hong Kong se impone el imperio comercial de Jardine y Matheson, levantado sobre el opio. En menos de 50 años, la plata que contribuyó a que China gobernase el comercio mundial ha sido crucial para que el país pierda su posición como potencia económica líder. Ahora, China vive una nueva realidad. El opio provoca otra desastrosa guerra para China, y el país tiene que presenciar la destrucción deliberada de una obra maestra de la civilización china. La destrucción del Palacio de Verano fue en gran medida un castigo. Fue pensado para humillar y rebajar la posición de la corte de los Qin. Y China no solo es dominada por las potencias occidentales, sino también por Japón. Vemos la convergencia de distintas potencias imperiales que quieren una tajada de China. Pero lo peor está por venir, cuando la propia existencia de China sea amenazada. Muchos funcionarios y observadores chinos creen que China se enfrenta a la extinción nacional. Lo llaman así, la amenaza de la extinción.